Factor 4 Noticias. El acontecer diario lo encuentras en Factor 4 Noticias. Factor 4 Noticias, la evolución de la información. 4 de la tarde en punto, hoy jueves 12 de enero del año 2023. Es un gusto estar con todos ustedes en una emisión más de este espacio informativo de Factor 4 Noticias. En estos 30 minutos de noticias a nivel internacional, nacional y por supuesto local, aquí en el estado de Morelos. A nombre de todo el staff le doy la más cordial bienvenida. Así que póngase cómodo y empezamos con toda la información a nivel global. Internacionales. Esta es la información internacional en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y empezamos con esta información donde un nuevo capítulo en defensa se abre para Japón en 2023. El país asiático y Estados Unidos han acordado expandir su cooperación militar ante el desafío que supone China en la región de Indo-Pacífico. Un nuevo capítulo en defensa se abre para Japón en 2023. El país asiático y Estados Unidos han acordado expandir su cooperación militar ante el desafío que supone China en la región del Indo-Pacífico. El acuerdo permite a Estados Unidos a optimizar su presencia militar en el archipiélago y fortalecer la cooperación en materia de ciberseguridad. Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Creo que lo que se está viendo en tiempo real es una alianza que se está modernizando y Estados Unidos y Japón están trabajando codo con codo para estar preparados ante los nuevos retos en el Indo-Pacífico y más allá. Así que no podríamos estar más satisfechos con el trabajo que estamos haciendo juntos, declaró Blinken en una rueda de prensa conjunta. Dos de las crecientes preocupaciones de Japón eran las pruebas de misiles de China cerca de su territorio y las maniobras de barcos chinos en aguas japonesas cercanas a Taiwán. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Washington permitirá a Tokio dotarse de la capacidad de atacar bases enemigas en caso de amenaza a la seguridad nacional. China presenta un desafío estratégico sin precedentes y el mayor de todos. Su política exterior para recrear el orden internacional para servir a sus propios intereses es una grave preocupación para la alianza Japón-Estados Unidos y para toda la comunidad internacional, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Japón. El acuerdo de cooperación firmado este miércoles en la capital estadounidense también implica un incremento récord del gasto militar japonés. Según los expertos, se trata del mayor giro de Japón en materia de defensa desde 1945 y para Estados Unidos significa una gran oportunidad para mantener su posición dominante en Asia-Pacífico. El primer ministro británico Rishi Sunak y su homólogo japonés Fumio Kishida firmaron en Londres el llamado Acuerdo de Acceso Recíproco, un histórico tratado de defensa que permitirá que las Fuerzas Armadas de ambos países puedan ser desplegadas en los respectivos territorios. Se trata del primer acuerdo de este tipo en Europa y el mayor del Reino Unido con el país asiático desde 1902, con el que la relación es ahora más fuerte que nunca, según declaró hoy Sunak al dar la bienvenida a Kishida. Ambos líderes coincidieron en que esta colaboración en defensa y seguridad no solo beneficiará a sus países, sino también a la estabilidad global, señaló el gobierno británico en un comunicado emitido tras el acto de firma protocolario. Así está información. Y hablando de Estados Unidos, el presidente Joe Biden envuelto en un segundo caso de documentos clasificados. A principios de esta semana, el equipo legal del mandatario dijo que ya se habían descubierto cerca de 10 documentos en el Centro Global Penn Biden en Washington, creado por Biden después de haber sido vicepresidente de Barack Obama entre el 2009 y 2017. El presidente estadounidense Joe Biden envuelto en un segundo caso de documentos clasificados. A principios de esta semana, el equipo legal del mandatario dijo que ya se habían descubierto cerca de 10 documentos en el Centro Global Penn Biden en Washington, creado por Biden después de haber sido vicepresidente de Barack Obama entre el 2009 y el 2017. Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, ha respondido asegurando que Biden no sabía cuál era el contenido de ellos. Dijo que se toma muy en serio los documentos y la información clasificada. Le sorprendió saber que se había encontrado allí algún documento. Dijo que no sabe lo que había en ellos. Dijo esto: estoy repitiendo lo que el presidente ha dicho. En cuanto sus abogados se dieron cuenta de que esos documentos estaban allí, hicieron lo correcto y los entregaron inmediatamente a los archivos.
Estas revelaciones se producen en un momento en el que hay investigaciones en curso sobre la polémica incautación de documentos clasificados en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida. La oposición republicana ha aprovechado este escándalo para exigir el mismo trato que se le ha dado a Trump para Biden. Así esta información. Por otra parte, Brasilia se ha convertido en una especie de escena de crimen. La policía intenta recabar toda la evidencia posible en las sedes de los tres poderes que quedaron totalmente vandalizadas tras este asalto del pasado domingo. Brasilia se ha convertido en una especie de escena del crimen. La policía intenta recabar toda la evidencia posible en las sedes de los tres poderes que quedaron totalmente vandalizadas tras el asalto del pasado domingo. Varias investigaciones están en curso para encontrar a los autores intelectuales. El ataque ha conmocionado a todo el país. Figuras del gobierno de Lula da Silva acusan a los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro de ser los responsables del asalto. Sin embargo, hay quienes apuntan que los bolsonaristas no han sido los únicos en expresarse a través de la violencia. El asalto del domingo concluyó con 1.500 personas detenidas. Las autoridades brasileñas tienen 5 días para imputar los cargos. Los partidarios del actual presidente insisten en que debe caer todo el peso de la ley sobre aquellos que buscan sembrar el caos y desencadenar una intervención militar. José Eduardo Cardoso, antiguo ministro de Justicia, considera que la democracia del país estuvo a punto de ser socavada. Pasará algún tiempo para que las autoridades y los brasileños asimilen lo que ha sucedido en Brasilia, pero puede que no tengan ese tiempo, ya que se ha convocado a manifestaciones antigubernamentales para esta semana. Así esta información. Y el caos social se extiende por Perú. 41 provincias, principalmente en el sur del país, viven protestas y bloqueos en contra de la presidenta Dina Boluarte y en apoyo del expresidente Pedro Castillo. El caos social se extiende por Perú. 41 provincias, principalmente en el sur del país, viven protestas y bloqueos en contra de la presidenta Dina Boluarte y en apoyo del expresidente Pedro Castillo. Las manifestaciones en Cusco de este miércoles han dejado 22 heridos, entre ellos 6 policías. Además, un manifestante ha muerto, lo que eleva la cantidad total de fallecidos en las protestas antigubernamentales a 48. Según la Defensoría del Pueblo, 40 manifestantes perdieron la vida en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y otros 7 murieron en accidentes de tráfico relacionados con los bloqueos de carreteras. A esta cifra también hay que sumar el agente de policía que falleció quemado durante una manifestación en Puno. Este gran número de muertes ha alertado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien afirma estar profundamente impactado. Según su portavoz, Guterres insta al cese de las violaciones de los derechos humanos. El secretario general sigue con precaución la situación en Perú y está profundamente conmocionado por el número de muertes registradas en el contexto de las protestas que hemos presenciado. Pide a las autoridades que garanticen el respeto de los derechos humanos y a que velen porque se lleva a cabo una investigación diligente, independiente, imparcial y transparente sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de violaciones de los derechos humanos. En la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno, los ciudadanos celebraron un cortejo fúnebre que terminó en protesta por las 18 víctimas mortales de las revueltas del pasado 9 de enero, la jornada más letal desde que sucumbió la inestabilidad política en diciembre. Los manifestantes, además de exigir la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, reclaman la convocatoria de elecciones generales y de una asamblea constituyente. Así esta información en Perú. Por otra parte, el grupo terrorista Estado Islámico asume el atentado en la capital afgana que ha causado al menos 20 muertos y decenas de heridos. Un militante de Daesh detonó su cinturón explosivo en Kabul frente al Ministerio de Exteriores cuando el personal estaba abandonando esta sede tras la jornada de trabajo. El grupo terrorista Estado Islámico asume el atentado de la capital afgana que ha causado al menos 20 muertos y decenas de heridos. Un militante del Daesh detonó su cinturón explosivo en Kabul frente del Ministerio de Exteriores cuando el personal estaba abandonando esta sede tras la jornada de trabajo. Este es el segundo ataque del grupo yihadista que tiene como objetivo sedes de la milicia después de atacar hace 10 días otra concentración de miembros de la sección militar del aeropuerto de Kabul que también provocó víctimas
víctimas mortales. El Daesh emergió como una de las principales amenazas para la seguridad en Afganistán tras el ascenso al poder de los talibanes en agosto de 2021, con quien mantiene una fuerte rivalidad. Así, esta información. Por otra parte, identifican a los 9 muertos que dejó este accidente de tránsito en Huila. Una de las fallecidas tenía 17 años de edad y viajaba con su abuela y 2 tíos. También se reconoció nombre de otras 3 que resultaron heridas en el accidente en la vía que comunica a Tesalia con La Plata, en la Huila, esto en Colombia. Hermes Medina Melengue, Heder Medina Melengue, Josefina Melengue Ámbito, José Steve Ramos Troches, Jesús Santiago Ferro Meneses, Edinson Javier Moreno, Orlando Monje Cardoso, Samara Nahual Hurtado Medina y Gilbert Liébano. Esos son los nombres de 4 de las 9 víctimas mortales que dejó el choque entre el 11 de enero en el cruce de Puerto Seco, en el sector Ochoa de La Verda, La Angostura del municipio de Tesalia, Huila. De acuerdo con información de las autoridades, 7 personas murieron en el lugar de los hechos y otras 2 cuando recibían atención médica en centros asistenciales de la región. Asimismo, desde la policía advirtieron que todas las víctimas del choque viajaban en el bus de servicio público que chocó contra un camión que transportaba mercancías en la vía que comunicaba a La Plata con Tesalia. Según los reportes de la Policía de Tránsito y Transporte y los bomberos, 3 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. También se pudo confirmar que entre los fallecidos está Gilbert Liébano Sánchez, de 47 años, el conductor del microbús de la empresa Comotor. La empresa Comotor, con número interno 236 y matrícula THV 236 de Fusagasugá. El camión a su vez pertenecía a la empresa D1 y con matrícula EQO 094 de Velo. Otra información que se confirmó es que una de las 4 personas que fueron identificadas, Samara Nahual Hurtado Medina, de 17 años, viajaba con su abuela, Josefina Melengue, y 2 tíos, Hermes y Heder Medina Melengue. También se conoció el nombre de 3 de los heridos, Hugo González, Leonel Pena Loaiza y Marisol Ramírez, que están siendo atendidos en los centros asistenciales de Tesalia y La Plata. También se conoció el nombre de 3 de los heridos, Hugo González, Leonel Pena Loaiza y Marisol Ramírez, que están siendo atendidos en los centros asistenciales de Tesalia y La Plata. Según las primeras hipótesis registradas en un informe preliminar de las autoridades, al parecer el conductor del colectivo habría perdido el control del vehículo, lo que ocasionó que chocara de frente con el camión. Así está información de noticias internacionales, pero hay mucha más información en nuestro país. Nacionales. Esta es la información nacional en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y empezamos con esta información donde esta mañana una joven estudiante de 17 años de edad fue reportada como fallecida al interior de las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V, tras desvanecerse en la zona de laboratorios. Veamos esta información completa. La mañana de este jueves, una joven estudiante de 17 años fue reportada como fallecida al interior de las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V, tras desvanecerse en la zona de laboratorios. Por lo anterior, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México determinaron la suspensión de las actividades escolares en el plantel. En un comunicado, UNAM lamentó los hechos y explicó que el deceso ocurrió alrededor de las 7:15 horas. Asimismo, explicó que las autoridades del plantel dieron aviso del irreparable acontecimiento a los familiares de Alexandra, a quienes se les acompaña en su pesar y se les brinda asesoría jurídica. También se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a fin de realizar las diligencias periciales correspondientes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que personal ministerial y pericial, así como de atención a víctimas, ya están en las instalaciones de la Casa de Estudios. Luego del reporte del fallecimiento de la alumna, se integra la carpeta de investigación correspondiente por este hecho.
Así, esta información. Por otra parte, un nuevo asalto a una unidad de transporte público quedó grabado en un video en el que se observa la violencia con la que los delincuentes actuaron. En el clip se observa cómo en menos de un minuto 2 asaltantes despojan de sus pertenencias a los tripulantes de un microbús, el cual presuntamente recorría una zona de Naucalpan. Un nuevo asalto a una unidad de transporte público quedó grabado en un video en el que se observa la violencia con la que los delincuentes actuaron. En el clip se observa cómo en menos de un minuto 2 asaltantes despojan de sus pertenencias a los tripulantes de un microbús, el cual presuntamente recorría una zona de Naucalpan. El violento asalto a un microbús se registró el pasado 9 de enero en Naucalpan, Estado de México, y quedó grabado por una cámara de seguridad de la unidad. En la grabación se observa que los delincuentes aprovechan que el micro hace una parada para subirse y amedrentar a más de 30 personas a quienes despojan de sus pertenencias, celulares incluidos. No me escondan nada, si me esconden los voy a volar, se escucha decir a uno de los delincuentes, quien apunta con una pistola a los pasajeros, entre ellos un menor de edad. Los primeros reportes indican que el asalto se registró en la colonia Loma Colorada, en el municipio citado, a las 6 de la mañana. Hasta el momento, autoridades no han informado sobre alguna detención por estos hechos. Así, esta información. Por otra parte, durante la madrugada de este jueves se registró un fuerte accidente vehicular en el kilómetro 20+300 de la carretera federal 57, a la altura de la comunidad Pocitos, en el tramo Matehuala-Saltillo, en San Luis Potosí, en dirección al norte del país. Durante la madrugada de este jueves se registró un fuerte accidente vehicular en el kilómetro 20+300 de la carretera federal 57 a la altura de la comunidad Pocitos en el tramo Matehuala-Saltillo en San Luis Potosí, dirección al norte del país. Además, una decena de pasajeros, 6 menores y 4 adultos resultaron lesionados, algunos de ellos de gravedad. Los heridos fueron trasladados a los hospitales del Iste y a la clínica 14 del IMSS en la cabecera municipal de Matehuala. El autobús de pasajeros partió el miércoles del estado de Guerrero y tenía como destino el estado de Texas en Estados Unidos. Al menos un par de horas la circulación quedó restringida a un solo carril en dirección norte a la carretera federal 57 mientras se realizaban las labores de rescate y traslado de la pesada unidad, y durante la mañana la circulación quedó restablecida a su normalidad. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el accidente que derivó en la salida del campo y volcadura de autobús de pasajeros. Así, esta información. Por otra parte, cámaras de seguridad captaron el fuerte choque también registrado en un automovilista y un motociclista en calles del municipio de Ecatepec, Estado de México. Cámaras de seguridad captaron el fuerte choque registrado entre un automovilista y un motociclista en calles del municipio de Ecatepec, Estado de México. El accidente ocurrió el lunes 9 de enero a las 13:41 en la zona de las Américas, de acuerdo con la descripción de la grabación. El video fue difundido en redes sociales, muestra el momento en el que un vehículo blanco espera el paso de otros autos para cruzar la avenida. Cuando avanza para tomar la continuación de la calle, en ese momento se observa a una motocicleta en exceso de velocidad que se impacta. Se observa cómo el conductor de la moto choca con el auto, sale volando, gira 2 veces y azota en el suelo. Tras el choque, el conductor del auto blanco se detiene y baja para ver al motociclista. Segundo después se sube, enciende el vehículo y lo mueve. Momento en el que se corta la grabación, por lo que se desconoce si permaneció en el lugar. Testigos se acercan al motociclista, quien no portaba casco de seguridad, y observan que el vehículo de 2 ruedas queda prácticamente destruido. De acuerdo con los reportes, el estado de salud del joven que manejaba la motocicleta es reportado como grave. Pues así, esta información, este exceso de velocidad, sus accidentes que causan, más peligro en una motocicleta. Por otra parte, en Campeche denunciaron a María Zaira Sánchez Huerta, tercera regidora de Ciudad del Carmen, por amenazar a sus vecinos con un arma de fuego. Luego de que estos se estacionaran cerca de su casa, la grabación se ha hecho viral en redes sociales.
En Campeche denunciaron a María Zaira Sánchez Huerta, tercera regidora de Ciudad del Carmen, por amenazar a sus vecinos con un arma de fuego, luego de que estos se estacionaran cerca de su casa. La grabación se ha hecho viral en redes sociales. El video muestra a la funcionaria de Campeche detrás de la reja de su casa mientras discute con su vecino por el auto estacionado. De manera breve, se puede ver que ella tiene en la mano lo que parece ser una pistola. Ya haciendo uso del lenguaje altisonante, le pide a su vecino que mueva su coche. De acuerdo con una publicación en Facebook por Miguel Cicler Pérez, abogado litigante, se ha presentado una denuncia penal contra Mayra Sánchez por el delito de amenazas de muerte y odio. En el mismo texto, el abogado comenta que las amenazas de la regidora comenzaron porque sus vecinos se estacionaron frente a su casa, pero lo que realmente provocó su ira fue que el vehículo se había posado unos 30 centímetros al frente de su casa. Al momento de redactar esta nota, ni las autoridades locales del estado de Campeche ni la tercera regidora de Ciudad del Carmen se han pronunciado sobre lo mostrado en el video. Una vez, hazlo. Cálmate. ¿Y qué? Ya la grabaste. Ay, Y ahorita no me voy a tú quitar. lo vas a mover, hijo de No. tu chingada madre. Estoy diciendo algo. Grábalo, ya. No, cálmate. Y ahorita se mueve. Una vez. Así, este video que circula en redes sociales, bueno, estos hechos que están en Ciudad del Carmen, en Campeche. Con esta información terminamos esta sección de noticias nacionales, pero mucha más información en el estado de Morelos. Estatales. Esta es la información estatal en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y bien, empezamos con esta información donde en los municipios de Amacuzac, Yautepec, Cuautla y Yecapixtla han ocurrido en estos 11 días del mes de enero 4 casos de personas que fueron privadas de su libertad. La Comisión Estatal de Seguridad informó que agentes policíacos detuvieron a 6 hombres con armas, droga y que supuestamente participaron en la privación ilegal de varias personas en Cuautla, sin proporcionar más datos. Uno de los hechos de privación ilegal de la libertad fue el 5 de enero en la calle Vicente Guerrero del poblado de Cuautlixco, municipio de Amacuzac, donde varios individuos privaron de la libertad a un hombre y se lo llevaron en un vehículo. El segundo hecho sucedió el 7 de enero en la calle Cumbres de la colonia Álvaro Leonel, municipio de Yautepec. Ahí delincuentes subieron por la fuerza a una persona en una camioneta blanca. Por otra parte, el 11 de enero, un grupo armado privó de la libertad a un motociclista en la colonia Casasano, municipio de Cuautla, obligándolo a subirse a una camioneta azul. Y el cuarto caso ocurrió el 11 de enero en Yecapixtla. Sujetos armados privaron de la libertad a un individuo de 25 años de edad, donde se lo llevaron en un vehículo de color blanco. Así esta información. Por otro tema, también un hombre falleció a consecuencia de varios impactos de bala en el poblado de Tenextepango, municipio de Ayala. Elementos policíacos y paramédicos se trasladaron la mañana de hoy a la calle Farfán, donde estaba la víctima. El individuo vestía una playera roja, pants gris, descalzo, que además tenía heridas en la espalda y en los brazos. Por último, acudió el personal de la fiscalía para levantar al occiso. Así estos hechos. Por otra parte, también un hombre perdió la vida a consecuencia de varios impactos de arma de fuego al lado de la autopista Siglo XXI en la colonia Alta Vista del municipio de Jojutla. Alrededor de las 12:16 del día de hoy, los elementos policíacos se trasladaron al referido lugar ya que estaba una persona herida. La víctima falleció a consecuencia de los impactos de bala. Bueno, no hubo detenidos. Nos vamos a estos hechos del día de hoy, donde la tarde de este jueves, alrededor de las 15 horas, un hombre fue asesinado a balazos. Los hechos ocurrieron sobre la calle Titanio de la colonia La Joya en Yautepec. Vecinos de la colonia alertaron a las autoridades sobre este acontecimiento, mencionando que se encontraba una persona del sexo masculino tirado en la calle.
el cual presentaba al menos 3 lesiones en el cuerpo ocasionadas por arma de fuego. La zona fue acordonada por elementos de seguridad pública para iniciar con los trabajos correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado y posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo, donde hasta el momento han informado que no hubo detenidos por este hecho. Así, esta información sobre la inseguridad y la violencia que se vive en el estado de Morelos. Por otra parte, no permitirán la instalación de ambulantes en las inmediaciones de Palacio de Cortes. Así lo informó el secretario de Ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura, quien advirtió que quienes intenten establecerse en esa área tendrán que ser desalojados, incluso con la fuerza pública, tomando en cuenta que es una zona federal. Una noticia porque dará más vista al centro de nuestra ciudad, será otro atractivo más también, porque no será nada más la explanada, supongo que tendrá también la actividad del museo, y esto pues viene a dar un buen inicio de año. El compromiso de la Secretaría en este caso con el INA y con el director del museo fue el preservar esa área que, independientemente que es federal, se nos solicitó que nosotros, en lo particular, en el ámbito de competencia, no permitiéramos la instalación, como se hacía en administraciones anteriores, el uso de esa explanada por parte del comercio ambulante. Reitero, es área federal, tendremos el apoyo en este momento de Guardia Nacional, que dijo el INA que estará preservando el área perimetral del museo. Hemos nosotros conseguido, con base al diálogo con los comerciantes, liberar lo que es la glorieta de Pacheco, que es la parte de enfrente, la parte de un costado, que es la salida de calle Hidalgo. Tenemos únicamente conflicto actualmente con los que se posicionan en el área de un restaurante de pollo, que está ahí sobre la calle, pero el área esta tendremos que preservarla sí o sí, a petición del INA, y en función de que es una zona federal. Una noticia porque... Así, esta información. Y la actual administración del Ayuntamiento de Cuernavaca paga hasta 1 millón de pesos mensuales en el alumbrado público. Esto del Mercado Adolfo López Mateos. Israel Chúdico Herrera señaló que buscarán reducir el pago de este servicio mediante el reemplazo de luminarias y cableado, entre otros aspectos. Energía eléctrica por alumbrado público, es evidente que fue y es por un desaseo de anteriores administraciones en donde no le prestó atención a modificar y actualizar las luminarias públicas. Vemos un Cuernavaca que no actualizó en anteriores administraciones, y no nada más eso genera una circunstancia de no óptima iluminación en las calles, sino también genera una circunstancia muy específica, que es el costo alto y elevado del alumbrado público. Esa es una de las principales. Por ejemplo, quiero dar un dato específico. En el Adolfo López Mateos se pagaba 1 millón de pesos mensuales. Hoy estamos ajustando con este cambio de luminarias, hay un ajuste promedio del consumo de energía contra... Así, esta información en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Y nos vamos ahora con los diputados locales del estado de Morelos, ya que esperan que para este 1 de febrero ya se atienda la situación de la controversia constitucional por el tema del paquete económico. En específico, el diputado Julio César Solís detalló que quien esté al frente de la Junta Política deberá trabajar para sacar adelante este tema y tener mejores condiciones para llevar a cabo la actividad legislativa. También quiero aclarar es que no existe ninguna parálisis legislativa como muchas personas lo señalan. Ustedes lo han visto, esta legislatura, bueno, pues a pesar de tener algunas diferencias, hemos seguido caminando, se han aprobado muchísimas cosas, muchísimas iniciativas, entonces eso no va a generar ninguna parálisis legislativa. Estamos ya viendo qué es lo que va a suceder junto con el presidente de la mesa directiva y los abogados. Yo creo que vamos a tener la solución antes de que inicie el periodo, que es el 1 de febrero, y vamos a tener con normalidad el presidente de la Junta Política y con todos sus integrantes. También quiero aclarar eso. Así, esta información. Y ya para finalizar con este espacio informativo del día de hoy, durante el año pasado, el 2022, se registró por lo menos 10 casos de acoso en planteles educativos del Colegio de Bachilleres en el estado de Morelos. Esto, de acuerdo a los datos de las autoridades educativas de este sistema. Carla Aline Herrera Alonso, titular del COBAEM, recalcó que un solo docente acumuló hasta 5 denuncias, por lo que el maestro ha sido destituido y no podrá ejercer en ningún otro plantel educativo de cualquier nivel. El año pasado
Tenemos nosotros aproximadamente 10 expedientes abiertos. En el caso de una persona se acumularon 5, así que bueno, pues justamente se están tomando las medidas. Quiero hacer notar que conductas como estas, también la parte que es ofendida, pues puede también denunciar ante la Fiscalía y la parte que corresponde. Siempre les he dicho que una conducta tiene tres consecuencias: la administrativa, la laboral y en su caso la penal. Así que, bueno, pues si así se estima, que se sigan esos procesos. ¿En qué planteles se llevaron a cabo estos? Principalmente del plantel 1. Así esta información del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Que pase una excelente tarde de jueves y nosotros tenemos una cita el día de mañana aquí en Factor 4 Noticias, la evolución de la información. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza. Factor 4 Noticias. La evolución de la información.